Vivimos ahogados en un inmenso océano de datos, pero irónicamente estamos muriendo de hambre por encontrar su verdadero valor. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a esta nueva inmersión profunda. Ujú. Hoy tenemos por delante un recorrido de lo más denso y revelador. Vamos a despiezar un artículo de investigación del año 2014 que francamente puso el dedo en la llaga de una obsesión corporativa. Y tanto que lo puso. El texto se titula Semantic HMC for Big Data Analysis, o HMC semántico para el análisis de Big Data, y está firmado por Thomas Hassan y su equipo. Y bueno, el objetivo que tenemos en esta inmersión es desentrañar cómo las grandes empresas pueden dejar de comportarse como acumuladores digitales compulsivos. Exacto. Para empezar a extraer conocimiento real y útil. Lo que aquí vamos a llamar valor, en mayúsculas. Que es lo único que importa al final. Eso es. Para ello, analizaremos una técnica muy específica de clasificación semántica estructurado en 5 pasos, basada en el aprendizaje automático no supervisado. Y a ver, la dinámica de hoy va a ser la siguiente. Yo guiaré la exploración intentando bajar estos conceptos a tierra con situaciones del día a día. Ujú. Mientras que aquí, al otro lado de los micrófonos, vamos a tener una perspectiva mucho más analítica, dispuesta a cuestionar implacablemente las supuestas maravillas del Big Data. No vamos a dar por válido ningún modelo sin escrutarlo antes. Desde luego. Y es imperativo adoptar una postura crítica frente a este tema. La industria tecnológica ha vivido en una especie de espejismo durante la última década. El texto nos sitúa de frente ante el paradigma clásico de las 4 Vs del Big Data: volumen, velocidad, variedad y valor. Las famosas 4 Vs. Las de siempre, sí. Pero el problema crónico, y el artículo aporta una estadística que debería encender todas las alarmas en cualquier junta directiva, es que el 90% del contenido que nutre esa variedad está compuesto por datos semiestructurados y no estructurados. O sea que no es texto fácil de leer. Para nada. No estamos hablando de hojas de cálculo inmaculadas ni de bases de datos relacionales donde todo encaja perfectamente. Hablamos de una masa caótica de archivos de audio, grabaciones de vídeo, páginas web sueltas, correos electrónicos. Una pesadilla organizativa, vamos. Totalmente. Y aquí radica la crítica fundamental. Las corporaciones han desarrollado una obsesión, yo diría que enfermiza, por el volumen. Ujú. Se han dedicado a amasar petabytes de información indiscriminada, construyendo infraestructuras faraónicas con el único propósito de soportar esa entrada de datos a una velocidad vertiginosa. Se ha invertido un capital inmenso en almacenar, olvidando por el camino la 4 V, El valor. el valor, que el propio documento define como la razón de ser del Big Data. Almacenar por almacenar, sin capacidad de extraer significado, convierte toda esa infraestructura en un sumidero de recursos. A ver, para que quienes nos escuchan puedan visualizar la magnitud de esta disfunción, pensemos en una analogía física. Imaginemos que alguien decide comprar miles de libros todos los días. Vale. Eso cubriría el volumen, ¿no? El caso es que esos libros no están ordenados. Son manuscritos en idiomas desconocidos, pergaminos antiguos, cintas de casete, revistas sin catalogar. Ahí tendríamos la variedad. Exacto, esa es la variedad. Y además, mete todo esto en una nave industrial inmensa con camiones descargando cada pocos minutos. La velocidad. Eso es. Si el propietario de esa nave no tiene absolutamente ninguna forma de leer, traducir y cruzar la información de esos libros para resolver un problema de su negocio, esa inmensa biblioteca no sirve para nada. Es absurdo. Es, en esencia, papel acumulando polvo a gran escala. Y bueno, para salir de este callejón sin salida, el equipo de Hassan plantea un sistema que denominan HMC semántico. Ujú. HMC corresponde a las siglas en inglés de clasificación jerárquica multietiqueta. La idea base no es asignar cada documento a una única carpeta rígida, sino permitir que los elementos pertenezcan a diferentes rutas dentro de una jerarquía. Y que puedan llevar varias etiquetas simultáneas en el mismo nivel. Justo eso. A ver, el concepto de la multietiqueta es necesario dada la naturaleza de los datos. Eso no lo discuto. Pero la arquitectura que proponen para lograrlo requiere un escrutinio minucioso. El documento explica que este sistema debe aprender lo que denominan una ontología. Una ontología, sí. Y en el ámbito de los datos, para construir esta ontología, entran en juego 2 componentes estructurales que la literatura técnica llama T-Box
y AVOX. Que suenan muy abstractos, pero vamos a desgranarlos. Sí, el TVOX, o caja de terminología, actúa como la taxonomía principal y el conjunto de reglas del sistema. Es el mapa conceptual abstracto, las categorías y las restricciones que la máquina debe deducir a partir de esa masa caótica inicial de volumen y variedad. ¿Vale? Por otro lado, tenemos el AVOX, o nivel de aserción. Este es el plano puramente operativo. El día a día, digamos. Exacto. Una vez que tienes las reglas del TVOX, el AVOX se encarga de lidiar con la velocidad, es decir, de encasillar cada nuevo dato que entra en el sistema basándose en esa estructura. Y aquí, fíjate, surge una objeción insalvable a primera vista. A ver, cuéntame. El artículo confía todo este proceso al aprendizaje no supervisado. Hablan de un algoritmo que entra a ciegas en un repositorio de petabytes y sin que ningún humano haya etiquetado nada previamente, pretende construir un TVOX, un mapa conceptual que tenga sentido. Ujú. La probabilidad de que una máquina genere una taxonomía coherente y útil para los objetivos de negocio específicos de una empresa, sin ninguna guía, parece estadísticamente nula. El riesgo es terminar con una ontología igual de caótica que los datos originales. Claro, vamos a detenernos en esa objeción, porque es el gran elefante en la habitación cuando se habla de aprendizaje no supervisado. Es que es la clave de todo. Si la máquina diseña sola los planos del edificio, ¿cómo sabemos que no ha diseñado un laberinto sin puertas? Exactamente. Pues el artículo aborda esto, y de hecho es el centro de la figura 1 del estudio. La respuesta para validar que realmente se está extrayendo valor reside en un concepto concreto: la similitud. La métrica de similitud, sí. Funciona de la siguiente manera. El sistema no supervisado mastica todo el caos de datos y genera su propia jerarquía, su ontología nacida desde cero. Acto seguido, esa estructura generada por la máquina se contrasta directamente con la taxonomía corporativa existente. La oficial. La oficial, la que los analistas humanos de la empresa han estado utilizando. Es como superponer el mapa que ha dibujado la inteligencia artificial sobre el mapa oficial del negocio. Ya. Si la métrica de similitud es alta, si los conceptos se alinean y las relaciones tienen sentido en ambos mapas, se confirma que el modelo no supervisado ha logrado identificar el valor real latente en la información. Bueno, bajo ese prisma, la métrica de similitud funciona como un salvavidas que ancla el ejercicio matemático a la realidad operativa de la empresa. Eso es. Asumiendo que ese anclaje funciona, el documento detalla entonces cómo se construye exactamente dicha ontología desde cero, y lo hace a través de un flujo de trabajo de 5 pasos muy marcados. Es imprescindible analizar cada fase, empezando por el paso 1, la indexación. El primer paso de todos. Según el texto, esta fase inicial requiere el uso de analizadores o parsers que deben ser específicos para cada formato de archivo. Y ojo con esto, no es un mero trámite de conversión de archivos. No, para nada. Este primer paso se enfrenta a lo que en la literatura científica se denomina el problema del análisis de contenido limitado. Que es un muro enorme. Es la barrera técnica casi insuperable de extraer información semántica fiable de soportes que no son texto plano. Extraer palabras clave de un archivo de Word es trivial. Extraer conceptos de negocio de una llamada de atención al cliente con ruido de fondo o de una fotografía de un parte de accidente mal iluminada es un reto monumental. Si los parsers en esta etapa de indexación fallan y extraen términos erróneos, se desencadena el efecto basura entra, basura sale. Claro, el famoso garbage in, garbage out. Eso es. Toda la jerarquía que se construye en los pasos posteriores estará fundamentada sobre un ruido incomprensible. Fíjate que eso nos lleva a un escenario muy común. Pensemos en una compañía de seguros que recibe cientos de miles de correos diarios. Algunos llevan PDFs escaneados torcidos. Muy típico. Otros son audios de clientes enfadados desde el coche o fotografías de siniestros. Si el parser que analiza el audio interpreta la palabra rotura como pintura, el sistema ya ha empezado a construir el mapa mal. Exacto. Pero supongamos que superamos ese análisis de contenido limitado y conseguimos extraer texto limpio y fiable de todos esos formatos. Pasamos al paso 2, la vectorización. Aquí ya entramos en el terreno de las matemáticas. Dejamos atrás las palabras sueltas. El sistema necesita ponderar qué palabras son realmente importantes y para ello utiliza una técnica clásica del procesamiento del lenguaje natural, el TF-IDF. Que es fundamental entender. Sí. Para entender cómo aísla la señal del ruido, pongamos un ejemplo. Imaginemos que estamos analizando el archivo documental histórico de un banco. La primera parte, el TF, o frecuencia del término, evalúa cuántas veces aparece una palabra en un documento específico.
En uno solo, sí. Si en un contrato concreto la palabra hipoteca aparece 30 veces, el sistema asume que es un concepto clave en ese texto. Lógico. Pero claro, si nos quedamos solo con eso, tendríamos un problema. Aquí entra el IDF, la frecuencia inversa del documento. El algoritmo revisa los millones de documentos del archivo del banco y se da cuenta de que la palabra hipoteca aparece en el 99% de ellos. Claro, porque es un banco. Exacto. En ese momento la palabra pierde casi todo su valor discriminatorio, porque no sirve para distinguir un documento de otro. Pierde peso específico. Eso es, el TF-IDF hace un balance entre ambas fuerzas. Premia los términos que son muy frecuentes en un documento concreto, pero que a la vez son estadísticamente raros en el panorama general de la biblioteca. Así es como la máquina convierte montañas de texto en vectores numéricos que representan la relevancia real de cada concepto. Y ese cálculo vectorial es lo que permite que el sistema deje de tratar el texto como simples secuencias de caracteres y empiece a tratarlo como señales estadísticas. Ahora bien, una lista de palabras importantes, por muy bien ponderadas que estén mediante el TF-IDF, sigue siendo solo una lista plana. ¿Le falta algo? No hay contexto ni relaciones. Por eso el paso 3 es la jerarquización. Aquí es donde comienza a forjarse verdaderamente la estructura del conocimiento. El objetivo, según el texto, es establecer relaciones del tipo más amplio, más estricto, o broader, narrower, entre los conceptos identificados. Para lograrlo, los investigadores mencionan dos metodologías principales. La primera es el agrupamiento o clustering jerárquico, que es un enfoque ascendente. ¿Cómo funciona ese agrupamiento? El sistema busca en el espacio vectorial y fusiona progresivamente los grupos de términos que matemáticamente están más próximos entre sí. Vale. La segunda metodología se basa en métodos de subsunción, que van un paso más allá de la mera proximidad matemática y se fijan en la coocurrencia asimétrica. A ver, vamos a ver si podemos aclarar ese concepto de la subsunción, porque suene bastante abstracto. ¿A qué se refieren exactamente con coocurrencia asimétrica en este contexto? Se refiere a patrones de aparición condicionada. Si observamos los datos y vemos que cada vez que aparece el concepto resonancia magnética, también aparece invariablemente el concepto diagnóstico por imagen. Pero no ocurre lo mismo a la inversa. Es decir, puedes tener diagnóstico por imagen sin que sea una resonancia magnética. Podría ser una radiografía. Exacto. El sistema deduce una regla de subsunción. Asume lógicamente que resonancia magnética es un término más estricto, subordinado al término más amplio, diagnóstico por imagen. Entendido. Combinando el agrupamiento por proximidad y estas reglas de subsunción, el algoritmo es capaz de ramificar los conceptos y construir, sin intervención humana, un árbol genealógico completo del conocimiento que maneja esa empresa. Y es justo aquí, una vez que tenemos la estructura, cuando llegamos al paso 4, la resolución. El paso 4. Este es el punto de inflexión del artículo. Es la fase donde se definen las reglas de inferencia utilizando umbrales. Y la decisión técnica que toman los autores en este paso es fundamental para que el sistema no se hunda bajo su propio peso. Claro, porque hasta ahora tenemos el vocabulario y las relaciones, pero nos falta el manual de instrucciones para clasificar los documentos que no paran de llegar a esa velocidad tremenda. Exactamente. El artículo menciona que para crear estas reglas hay un debate sobre qué lenguaje utilizar y contrastan las lógicas de descripción con algo llamado SWRL. Exacto. Tradicionalmente, para representar ontologías complejas se han utilizado las lógicas de descripción. El problema de estas lógicas es que son computacionalmente asfixiantes. Intentan modelar el conocimiento con una riqueza y un nivel de detalle filosófico tan profundo que el esfuerzo de cálculo crece de manera exponencial. Se vuelve inmanejable. Si intentas aplicar lógicas de descripción a un entorno de Big Data, con petabytes de información entrando en tiempo real, cualquier servidor colapsaría intentando resolver el puzzle lógico de un solo lote de datos. Se quedaría congelado. Totalmente. La decisión crítica de este documento es descartar esa vía y optar por SWRL, el lenguaje de reglas de la web semántica. Lo que hace SWRL es adoptar un enfoque inmensamente más pragmático. Sustituye los razonamientos lógicos profundos por reglas condicionales mucho más directas, del estilo si A y B, entonces C. O sea, para ponerlo en perspectiva, para quienes nos escuchan, usar lógicas de descripción sería como contratar a un filósofo tremendamente meticuloso para que clasifique los paquetes en un centro logístico. Buena comparación.
Te dará una categorización perfecta y existencial de cada caja, pero tardará una semana por paquete. Mientras que usar reglas, CURL es como poner a un trabajador de almacén experimentado con instrucciones clarísimas. Directo al grano. Claro, si la caja es roja y pesa más de 10 kilos, va a la estantería del fondo. Es mucho menos profundo, pero permite procesar miles de cajas por hora. Esa es la esencia del dilema. Se sacrifica una parte de la expresividad semántica más intrincada a cambio de viabilidad operativa. Y el beneficio inmediato de esta concesión pragmática es la escalabilidad. Al simplificar la complejidad de las reglas mediante su URL, los autores logran implementar lo que denominan Web Scale Reasoners. Razonadores a escala web. Exacto. Son motores de inferencia diseñados específicamente para manejar volúmenes de datos masivos sin sufrir cuellos de botella computacionales. Y toda esta optimización técnica del paso 4 nos prepara el terreno para el clímax del proceso, que es el paso 5, la realización. El último paso. En esta fase terminal, el T-Box ya está construido, las reglas CSURL están definidas y es hora de poblar el sistema. Es aquí donde el motor de inferencia entra en acción y comienza a aplicar este HMC, esta clasificación jerárquica multietiqueta, a los datos en bruto. Se coge un documento nuevo, se pasa por todo el embudo que hemos comentado y gracias a esas reglas eficientes, el sistema es capaz de asignarle instantáneamente su lugar exacto en el árbol, colocándole múltiples etiquetas en diferentes niveles jerárquicos simultáneamente. Y hay un detalle que el texto menciona sobre cómo se ejecuta esto a nivel de hardware que cierra el círculo del Big Data. Como las reglas SURL son ligeras, el proceso completo se puede paralelizar. La paralelización es de hecho la única forma de conquistar las velocidades del Big Data. Al no depender de razonamientos lógicos entrelazados que exigen procesar todo en un único superordenador monolítico, el esfuerzo se puede fragmentar. Se divide y vencerás. Literalmente. El sistema puede distribuir la carga de trabajo de clasificación a través de cientos o miles de nodos utilizando tecnologías como MapReduce. En lugar de intentar forzar un océano de datos a través de un único embudo gigante que terminaría reventando, divides el problema y usas millones de embudos diminutos trabajando en paralelo sobre hardware convencional y económico. Es una forma brillante de resolver el problema de infraestructura. Bueno, el reloj avanza y creo que es el momento idóneo para consolidar todo este recorrido. Hemos cubierto mucho terreno. Sí. Hemos diseccionado un documento complejo, pero vital. Partimos del diagnóstico de una enfermedad corporativa, la acumulación sin sentido de datos generada por la obsesión con las 4 Vs del Big Data. Hemos visto que sin el valor, el volumen, la velocidad y la variedad son un mero lastre, especialmente cuando el 90% es información no estructurada. Totalmente inútil si no se procesa. La cura que propone el texto es el HMC semántico, mediante aprendizaje no supervisado, y lo hace en 5 fases muy claras. Paso 1, indexación, donde nos enfrentamos al análisis de contenido limitado mediante analizadores específicos para sacar texto limpio de audios o vídeos. Paso 2, vectorización, aislando la relevancia matemática de cada concepto a través del cálculo TF-IDF. Paso 3. Jerarquización, construyendo un mapa mental orgánico a base de agrupamientos y reglas de subsunción. Paso 4. Resolución, tomando la decisión clave de usar el lenguaje pragmático SWRL en lugar de lógicas pesadas para garantizar la viabilidad. Y paso 5. Realización, el momento en el que el motor de inferencia paralelo clasifica la información masiva otorgándole al fin un sentido de negocio. La arquitectura técnica está sólidamente justificada, pero antes de cerrar, hay una implicación de este modelo que merece una última reflexión. ¿Adelante? Volvamos al principio, a la figura 1 del documento, donde se indicaba que el éxito del aprendizaje no supervisado se validaba midiendo la similitud entre la ontología creada por la máquina y la taxonomía oficial de la empresa. Sí, la superposición de mapas. Pensemos en las ramificaciones de esto. Si un sistema matemático, frío, implacable y carente de las políticas o sesgos de la oficina, analiza petabytes del histórico real de una compañía, sus correos, sus transacciones, sus registros de atención al cliente,
y genera una ontología que choca frontalmente con la taxonomía que la Junta Directiva considera como oficial, Uf, claro. ¿está fallando la máquina por no comprender el negocio? ¿O es posible que la alta dirección lleve años operando bajo una ilusión y sea la máquina la que acaba de revelar la cruda y verdadera realidad de lo que la empresa es en la práctica? Ese es un pensamiento que da vértigo. Plantear que el mapa oficial con el que se dirige una corporación podría ser una ficción comparado con el rastro real que dejan sus propios datos. Ojo con esto porque cambia totalmente la perspectiva. Es para pensarlo. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy en este análisis tan profundo sobre los cimientos del Big Data y la semántica. Esperamos que quienes nos escuchan hayan encontrado valor en esta exploración y que miren las montañas de datos de sus propias organizaciones con unos ojos mucho más críticos a partir de ahora. Hasta la próxima inmersión profunda.